y aprovecho, ¿no? Introduzco a Antonio. Dentro de esa carrera, dentro de lo que está viendo, dentro de que si se va a plegar o no, India ve de momento ese aliado estratégico en China, pero efectivamente va en algún momento a virar por completo ante el temor de que China fagocite parte de su industria. Vamos a ver, yo creo que aquí hay que tener en cuenta también un par de cosas. Una es que China piensa a muy largo plazo, o sea, tiene una estrategia que a nosotros se nos escapa, porque nosotros pensamos como a 3 años vista, a 4 años vista. Lo de la Agenda 2030 de la ONU es algo maravilloso, porque es a 10 años vista, una cosa así, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero decir, es maravilloso, ¿no? Es decir, que se sale de nuestros parámetros, 10 años vista, qué barbaridad. Ahora ya son menos, ahora son 7. Pero China tiene una estrategia que es que ni siquiera entiende de tiempo en ese sentido, se sale de nuestros parámetros. Y la India yo creo que juega más a corto plazo, ¿no? Es decir, tiene una serie de problemas con China, que bueno, pues lo resolverá sobre la marcha. A esto me refiero con el corto plazo, ¿no? Lo resolverá sobre la marcha, porque ahora mismo están juntas en la Organización de Cooperación de Shanghái y uno de los objetivos de esa organización es precisamente resolver los problemas fronterizos. No es fácil, no está siendo fácil, de vez en cuando se lían a palos, literalmente a palos, en esa frontera entre China y la India, pero está el largo plazo en el cual efectivamente a China tampoco le interesa hacerse con más territorio, sino rodearse, digamos, de aliados, no voy a decir vasallos, pero sí aliados que les respeten, que les muestren respeto, que esto es muy importante, y que les aseguren de alguna manera que no se van a convertir en hostiles. Eso pasa porque la India efectivamente ya no caiga en ese juego ambivalente o ambiguo de necesito el armamento americano, pero también me llevo bien con los rusos y también con los chinos, sino que pasa porque efectivamente al final la India, en la retórica y sobre el papel, se dirá en China, como se dijo se dice en la declaración de Xi'an, que está colgada en internet y se puede leer perfectamente, con estos 5 países de Asia Central. Toda la retórica es de respeto a la integridad territorial, a la soberanía y a la independencia de los otros países, etcétera. Pero la cuestión es que una cosa es la retórica y otra cosa es, digamos, la realidad que yo creo que se esconde detrás. Entonces, después de unas palabras, detrás de unas palabras muy amables y muy respetuosas y muy bien educadas, yo creo que la realidad que esconde China detrás es otra bien distinta. Y aunque ahora la apariencia sea de genial, partnership, community, ¿no? O sea, asociación, comunidad, todos juntos decidimos y no sé qué, la jerarquía económica es muy clara y es que China, no sé si es la segunda o la primera potencia económica del mundo. Y cuando uno es la primera potencia económica del mundo, no se sienta a discrepar o no se sienta a dialogar, no se sienta a debatir, a ver, oye, ¿y a ti qué te parece? ¿No? Con todos mis respetos hacia Tayikistán, por ejemplo, que yo es un país que solo he visitado una vez, pero es una gente maravillosa y estupenda, pero el PIB de Tayikistán no tiene en absoluto nada que ver con el PIB de China, ¿vale? Entonces, nos imaginamos nosotros, no lo sé, hablando de tú a tú, que esta es la cosa, ¿no? La equidad, la equiparación, la igualdad entre países, hablando de tú a tú, con todos mis respetos, con, yo qué sé, con Burkina Faso, pues no, o sea, es decir, pues nosotros tenemos un papel y lo tenemos que representar, ¿no? Tenemos que saber cuál es nuestro lugar en el mundo y acorde con eso, en concordancia o consonancia con eso, pues tenemos que desarrollar o jugar ese papel o desempeñar ese papel. A China le pasa exactamente lo mismo. En su relación con India, pues efectivamente es consciente de que es una potencia económica mayor. El temor de China precisamente en este momento es que quien es la primera potencia mundial de población es India. Y lo saben y ahora mismo están ya cambiando su política pronatalista, ¿no? Entonces están incentivando en China, quiero decir, están incentivando que tengan más hijos precisamente por eso, para no dejarse sobrepasar por India. Voy a ir con esto. Veo negar a Borja, así que le voy a dejar que pueda contestar a esto. No, pero aprovecho.
Pero aprovecho también para repreguntaros, ya que estamos sacando este tema, por esa política de natalidad y por el problema que tiene con un consumo absolutamente envejecido China, que eso es uno de los problemas que sí que se le está viniendo encima, que es que hay un envejecimiento brutal de la mano de obra que hasta ahora tenía. Sí, precisamente no. Lo que negaba era decir, sí, que quería decir que es un problema muy grande para China precisamente el envejecimiento de su población. Hay que tener en cuenta una cosa, que el envejecimiento de la población en China se está acelerando por dos factores. El primero es porque no está recibiendo esa inmigración masiva que pueden estar recibiendo otras economías desarrolladas, como en la Unión Europea o en Estados Unidos, que generalmente esa inmigración es gente joven y es gente que por motivos culturales todavía tiene más hijos de media, ¿no? Entonces, ese efecto no está mitigando el envejecimiento de la población en China. Y luego hay otro punto que es la política de un solo hijo, ¿no? Que estuvo en cierto modo vigente hasta el año 2015 y que obviamente también pues, ha sido un gran problema para la pirámide poblacional china. Bueno, hay estimaciones que hablan de que la población china puede bajar desde los 1.400 millones actuales en 50 años a los 700 millones. En cambio, si nos vamos a la India, todavía, como país menos desarrollado que China, tiene una pirámide de población, que ya nos gustaría al resto, ¿no? Con una base muy ancha, con unas tasas de natalidad todavía muy grandes y que prácticamente no ha empezado esa transición demográfica. Por tanto, ahí lleva ventaja. De hecho, las estimaciones que hay sobre la población en la India puede que se dispare también en 50 años a los 1.800 millones de personas. Esto quiere decir que más que duplicaría la población china. Y si India consigue mantener este crecimiento económico, convertirse en la fábrica y en la fábrica de ingenieros del mundo, como se está convirtiendo, y también pues acaparar parte de esa manufactura que hasta ahora tenía China, pues obviamente estamos hablando de un país con un potencial tremendo. Un país muy heterogéneo, con muchísimos problemas internos, con un montón de etnias, con un montón de pueblos diferentes, con movimientos independentistas, pero que si se consigue canalizar todo eso en positivo, como ha conseguido hacer China en los últimos 40 años, que ha sido un ejemplo impresionante, yo creo que India va a mirar de tú a tú, sin ningún tipo de problema, tanto a China como a Estados Unidos. Como a Estados Unidos, ¿eh? Sí, yo lo creo. De hecho, China ya... Esto se dijo durante mucho tiempo sobre China también, y aquí estamos todavía. Bueno, y en cierto modo ya lo hace. Quiero decir, es verdad que militarmente Estados Unidos todavía está muy por delante de China. Es verdad que las mayores empresas del mundo todavía son empresas norteamericanas, pero es verdad que, por ejemplo, en PIB, en paridad de poder adquisitivo, China ya parece que ha superado a Estados Unidos. Es decir, todavía la hegemonía mundial está en manos norteamericanas, pero es verdad que China ya es alguien de quien Estados Unidos se tiene que preocupar y mucho. Pues para lo que es China para Estados Unidos a día de hoy, creo que en 20, 30 años estaremos hablando que es India para los otros dos, ¿no? Sí, Antonio, que creo que iba a comentar algo justo cuando he interrumpido yo. Sí, simplemente que efectivamente sí que y ya empieza a no solo a mirarle de tú a Estados Unidos, China a Estados Unidos, sino que empieza ya a tratarle a ese nivel, ¿no? En el sentido de que hace 10 años, por ejemplo, por poner una fecha lejana, sería impensable que un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China contestase al secretario de Estado de Estados Unidos, es decir, no le levantase la voz, pero sí le dijera, oye, cuidado, que estás hablando de estos temas y por ahí no pasamos. Ese mensaje que durante este último año se ha escuchado varias veces, no una sola vez, sino varias veces, eso es indicativo de que China ya tiene conciencia de sí misma, de que ya no es el último de la fila, sino que está sentado en la mesa de los grandes. Y es consciente, por ejemplo, de que en la reunión del G7 de Seúl, como invitado fue Zelensky, sí, pero el país que más se nombró fue China. Es decir, en sus reuniones, en las conversaciones que tuvieron entre ellos, el tema de mayor preocupación de las 7 principales, supuestamente, cuidado porque esto hay que verlo también, las 7 mayores economías del mundo, el G7 ya no es
las 7 mayores economías del mundo, sino que son las 7 mayores economías de países democráticos del mundo, o supuestamente democráticos del mundo, ¿no? Entonces, ese es el G7. Pero la cuestión es que el país no presente y no invitado, pero del que más se habló, fue China. Y ya China ya está empezando a sacar pecho y efectivamente... Vaya, parece que tenemos ese problema. Que no sé si es suyo o es nuestro. Yo ya no me atrevo a vaticinarlo. No. Ya con esto, ya me dicen, no, me dice el ordenador que me calle, que ya me he pasado. Una última cosa, y es que no es solo que China esté dándole toques de atención a Estados Unidos, cuidado con lo que dices, ese tonito no se puede utilizar conmigo, sino que ya además, de vez en cuando, tiene una reacción muy curiosa en las Naciones Unidas, que es, se miran así entre ellos, entre los diplomáticos chinos con el resto de diplomáticos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se miran como diciendo, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Por qué estamos pagando dinero? Le voy a comprar estos dos temas, Antonio. Mire,